Pues muy buenos días a todos. Eh, Espero que hayan venido con ánimo para compartir este tiempo con el resto de los hermanos y podamos disfrutar de la palabra de Dios también. Eh, yo hoy pensaba darles un descanso y haber tratado quizá otro tema más relacionado quizá con este día. Y lo puse en oración, pero al final, ¿qué hay mejor que conocer a Dios? Eh, y sabemos que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que vamos a seguir conociendo a Dios a través de sus atributos y hoy vamos a compartir acerca de su santidad. Un tema que al final tiene que ver con esta Semana Santa y es la santidad de Dios. ¿Y qué creen ustedes que este atributo es comunicable o incomunicable? Eh, no me respondan ahora, estemos atentos y podremos responder a esta pregunta al final, o quizá no podremos responder. Algunos dicen que es un atributo incomunicable, y es que la santidad de Dios es su grandeza inherente y absoluta, que lo hace perfectamente inconfundible por encima de todo lo que hay fuera de él mismo, estando él separado del pecado de un modo absolutamente moral. En este sentido no existe ninguna criatura creada por Dios, es decir, no existe nada fuera de Dios que podamos considerar que sea santo. De Dios se dice que es santo, santo, santo. Y esta afirmación aparece en la Biblia, aparece dos veces. Una en el Antiguo Testamento, en Isaías 6:3, que dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y la otra aparece en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, el capítulo 4, el versículo 8, que dice: y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos dos acontecimientos tienen varias cosas en común. Primeramente, estas palabras santo, santo, santo son pronunciadas por criaturas celestiales que están alrededor del trono de Dios, y en ambas ocasiones estos sucesos ocurren en la visión de un hombre que es transportado hasta el trono de Dios. El primero, la primera lectura, fue el profeta Isaías, quien fue trasladado ante el trono de Dios, y el segundo fue el apóstol Juan en el texto del Apocalipsis. Como decimos, Isaías en este caso fue testigo presencial de la santidad de Dios, aunque Isaías era un profeta de Dios y un hombre justo. La reacción que él tuvo ante la visión de la santidad de Dios fue sentirse consciente de su propia maldad y mostrar desesperación por su propia vida, inquietud por su propia vida. Incluso los ángeles que estaban allí presentes, los que gritaban santo, 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 tapaban sus rostros y sus pies con 4 de las 6 alas de las que disponían. Estos serafines, seres completamente puros, se cubrían porque no eran dignos de mostrarse delante del Dios Santo. Imagínense el respeto que estas criaturas puras tenían a Dios. E imagínense lo indigno que somos nosotros, que somos pecadores, de mostrarnos ante la presencia de Dios. Y esto nos lleva a reflexionar cuántas veces tomamos a la ligera a Dios, no teniendo temor de Dios, no teniendo prudencia, y eso es porque no somos capaces de entender la santidad de Dios, no abarcamos realmente lo que significa la santidad de Dios. La visión de Juan, que leíamos en Apocalipsis, del trono de Dios, en Apocalipsis 4, se parece a la de Isaías. Estos seres vivientes están alrededor del trono diciendo: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso.
Pero la reacción de Juan vemos que es diferente a la de Isaías. Esta visión no le había producido ese temor y esa conciencia de pecaminosidad que sí había experimentado Isaías. Y es que si leemos al principio de Apocalipsis, al principio de la visión de Juan, Cristo mismo ya había colocado su mano sobre Juan para tranquilizarlo en esa visión que estaba teniendo Juan, y ya le había dicho que no tuviera temor. Y nosotros estamos también en esa situación, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como leemos en Hebreos 4:16, porque tenemos un sumo sacerdote, un intercesor, el único intercesor entre los hombres y Dios, Dios mismo, que se hizo hombre y que nos comprende porque conoce nuestras debilidades en la carne y en carne propia, habiendo él sido tentado en todo, igual que nosotros, pero él no pecó en ningún momento. Esta relación directa que podemos tener con Dios es solo posible por la muerte de Jesús en la cruz. Él se cambia por nosotros en el castigo y nosotros ocupamos su lugar en la bendición y en la relación con Dios Padre. Una relación que el ser humano no puede tener por sí solo, si no está en Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, dice Corintios, la segunda carta de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21. Por tanto, no es la muerte de un hombre, no es el sufrimiento de un hombre, no es la injusticia de un hombre falsamente acusado o ajusticiado, sin cometer delito alguno, sino que es la muerte de Dios hecho hombre, es la muerte en la cruz de Dios hecho hombre, la maravillosa revelación del plan de salvación de Dios. Santo, 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 repetido 3 veces, también le otorga importancia a ese atributo o perfección de Dios. Los ángeles estaban mostrando también con fuerza y pasión pues ese atributo de Dios al expresarse en esos términos. Y santo, santo, santo también nos refiere a la Trinidad, a esa santidad del Padre, a esa santidad del Hijo y, como no, también del Espíritu Santo. Como pequeño detalle, podemos ver que las dos visiones se parecen en la manera de celebrar los coros celestiales, lo que nos muestra a un mismo Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, un Dios que no cambia, un Dios inmutable, como ya vimos en otro de los atributos que tratábamos en estos jueves. Por tanto, podemos afirmar que es una perfección incomunicable, ¿no? Si solamente Dios es santo, entonces ¿es posible ser santo si solo Dios es santo? Pues les digo que la santidad no es solo una posibilidad para el cristiano, sino que la santidad es un requisito. Dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. La diferencia entre Dios y nosotros es que Él es por naturaleza santo, mientras que nosotros, al contrario, solo llegamos a ser santos cuando estamos con Cristo y creemos en santidad práctica a medida que maduramos espiritualmente. El Nuevo Testamento enfatiza la búsqueda de la santidad en este mundo y pues que finalmente se va a lograr la santidad en el mundo venidero. Ser santo significa que somos en primer lugar apartados para un uso honorable. Ese es el significado de la palabra santo, apartado. Dice la palabra, mientras que éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dios nuestro Salvador nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
Este texto lo encontramos en Tito, el capítulo 3, los versículos del 3 al 5. El Señor tomó la iniciativa de sacarnos de nuestro estilo de vida anterior, nos salvó, nos limpió y nos apartó para la justicia. Si hemos creído en Cristo para la salvación, hemos sido lavados por la regeneración del Espíritu Santo y apartados del mundo para la piedad, para la santidad. Pero la búsqueda de la santidad no termina cuando venimos a Cristo. De hecho, podríamos decir que solamente comienza. Se puede decir que hay una santidad posicional que heredamos en la regeneración, cuando hemos sido transformados por Cristo, pero también una santidad práctica que debemos buscar continuamente. Dios espera que cultivemos un estilo de vida de santidad y nos ordena a través de su palabra, diciéndonos: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo vemos en 2 Corintios 7:1. Llevar la santidad a la perfección significa que debemos crecer en la eficacia espiritual cada día. Debemos considerarnos muertos al pecado, negándonos a volver a nuestros estilos de vida anteriores. De esta manera nos limpiamos de lo que es deshonroso, convirtiéndonos en vasos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Dice 2 Timoteo 2:21. La santidad es la marca de todo verdadero cristiano. Cultivar un estilo de vida de santidad no significa que debamos hacer una lista de lo que se debe y no se debe hacer para vivir. Somos libres de la letra de la ley que mata, pero ahora vivimos según los mandatos del Espíritu Santo. Se nos dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Leemos en Filipenses 2, del 12 al 13. En este versículo vemos la cooperación entre Dios y sus hijos en la santificación. Nosotros nos ocupamos en lo que Dios obra en nosotros, porque Dios tiene una línea de tiempo para las virtudes que desea cultivar en nuestras vidas. Nuestra responsabilidad es rendirnos a sus deseos, ocupándonos con mucha atención y cuidado de las cosas que Él está haciendo crecer en nosotros. La santidad no se completará en nuestras vidas sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Estamos invitados a participar en la obra que Dios hace en nosotros. Y esta es la lección más importante que podamos aprender como cristianos. El último deseo de Dios para su pueblo es que seamos santos, conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. La santidad, podríamos decir, que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por supuesto que la carne es débil. Ninguno de nosotros alcanzará la perfección sin pecado en este mundo. Pero Dios ha hecho provisión para nuestro pecado. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Nuestra búsqueda de la santidad en este mundo incluye la confesión diaria y el abandono del pecado. Dios nos ayuda en nuestra debilidad dándonos su Espíritu Santo, que nos revela la mente de Cristo y nos capacita para llevar a cabo su voluntad. Cuando nos rendimos al Espíritu, nos convertimos en cristianos fructíferos, dando una cosecha que agrada a Dios, como dice Gálatas. Por otro lado, cuando suprimimos la obra del Espíritu Santo, rebelándonos contra su voluntad para con nosotros, ahogamos el designio de Dios y saboteamos nuestro propio crecimiento espiritual y contristamos al Espíritu Santo. Si Dios tuvo tanta misericordia para redimirnos del pecado y de la muerte y darnos nueva vida en Cristo, lo menos que podemos hacer es ofrecerle nuestras vidas en completa entrega y santidad, lo cual al final es para nuestro propio beneficio. Por las misericordias de Dios debemos ser sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Un día en el cielo seremos libres del pecado y de todos sus efectos. Y hasta entonces,
fijemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y sigamos corriendo nuestra carrera. Sí, Señor y Padre Santo, estamos agradecidos a ti, Señor, porque podemos conocerte a través de tu palabra, porque tú, Señor, te revelas santo, Señor, y esta santidad tú has querido compartirla con nosotros a través de tu Hijo Jesús. Él que murió en la cruz, Señor, para que fuéramos perdonados de pecados, para que fuéramos justificados y para que en Él también fuéramos santificados, Señor. Queremos vivir las vidas que tú deseas que vivamos, Señor. Queremos buscar la santidad conforme a tu voluntad, Señor, para que realmente podamos parecernos a tu Hijo Jesús como tú así deseas. Esperamos también con anhelo la venida de tu Hijo Jesús, momento en el cual podremos pasar la eternidad contigo y tú nos transformarás definitivamente para que podamos cantar por toda la eternidad, santo, santo, santo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.